sorprende, somos 14 y todo, un montón. La patrona se reía recién porque estaba cantando Acompáñame a estar solo de Arjona, pensando en que no iba a haber tantas personas. Bueno, ahí estaba leyendo los comentarios que sí. Bueno, no sé si pudieron ver algo del texto de Lewontin, me imagino que no porque estaban preparando la unidad 3. Yo empecé a leerlo, Ujú. pero voy por la mitad de lo que subieron en la unidad. Bien, es la parte más jugosa, esa. Digamos, la otra hace a cuestiones históricas que son extremadamente interesantes para interpretarlo, pero por ahí eh, no tanto al problema filosófico. Bien, bien. ¿Alguien más? Yo, profe, la verdad lo empecé a leer hace media hora y no llegué ni a las 10 páginas. Y ahí quedé. Bueno, no importa. Leticia María Liuzzi pregunta, profe, una duda sobre el trabajo práctico. Llegué a 298, ¿sería desaprobado ya? No, tenemos un margen de tolerancia de 30 palabras. Con 270 todavía se evalúa. Ah, Yamil ha visto un poco del video de la profe Mino. Bien. Bueno, em, y me comentan que se acuerdan algo ustedes de genética del secundario o cuál piensan que es la relación entre las cuestiones em, biológicas en general, uno podría decir neuroanatómicas, neurofisiológicas también, pero genéticas en particular. Que me comentan un poco ustedes ya eh, hacia mitad del primer año de la carrera, ¿cómo lo ven? ¿Se entiende la pregunta? ¿Cuál es la relación entre la biología y la psicología, digamos, de una persona? ¿Nadie se anima? ¿Cuál era la pregunta, profe? ¿Cuál consideran que ustedes que es la relación entre las características biológicas, podríamos decir, de una persona neuroanatómicas, neurofisiológicas sí, pero en particular genéticas y la expresión, la expresión ahí ya está como sesgado, digamos, y lo que correspondería a los factores psicológicos de una persona. ¿Se entendió ahí o di de nuevo vuelta y enredé todo? Sí, si omitimos la parte biológica, estructural del ser humano, caeríamos en un reduccionismo, ¿no? En cualquier análisis o lectura que hiciéramos, me parece, por eso es importante que esté dentro de la currícula la parte, no sé, biología, neurofisiología. Bien, ¿cuál sería ahí el reduccionismo? Y Para aclararlo. si Sí. tomáramos una parte para explicar, es como si tomáramos, no sé, la parte genética para explicar, no sé, la naturaleza humana, por ejemplo, si reduciéramos la explicación a la genética. Bueno, de un poco trata el texto de eso, pero o Bien, así lo veo por ahí. bien. ¿Alguien más? Leticia María Liuzzi, la biología de la persona está fuertemente, la biología y la psicología de la persona están fuertemente conectadas, ya que las afecciones psicológicas pueden traer problemas físicos, por ejemplo, no sé si va a poner la pregunta. Yamila Belén Andrada, la diferencia entre hombre y mujer y las actitudes y acciones. Sí, ese es un problema que suele estar relacionado. Bueno, yo preguntaba un poco ahí
cuáles eran las ideas que ustedes tenían o la posición al respecto que habían formulado hasta este momento, que no tienen por qué ser tampoco tan desarrolladas, recién están empezando. Pero me da curiosidad para empezar a trabajar desde ahí. Pero sí, definitivamente el problema del reduccionismo y el determinismo biológico siempre fue extremadamente importante para la psicología, porque establece cuál es nuestro lugar como psicólogos en el gran esquema del estudio del ser humano. Vamos, ahí nos pone. Pero en particular, digamos, ahora tiene es un tema tan candente porque en lo que respecta a las disputas de género, por ejemplo, eh, hay quienes recurren a la genética ahí estábamos discutiendo con un compañero en en los comentarios de uno de los videos, y sobre cuáles serían, por ejemplo, los criterios para diferenciar si uno dice solo hay varón y mujer, y cuáles son los criterios que nos permiten diferenciar entre un varón y mujer. Sí, ahí te dejo, ¿no? Meika, termina esto y y uno recurre a aspectos genéticos, eso implica de alguna manera que son los genes lo que determinan después cuál va a ser lo que es fundamentalmente una categoría social. Me interesaría si podemos volver un poco a esto sobre el final para atender a cuál es digamos, para aclarar primero los conceptos en la manera en la que los desarrolla Lewontin, y después volvemos bien al problema este de sexo y género, si a ustedes les interesa. Sí, Maika. Profe, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Chicos, chicas, ¿cómo andan? Dos cositas. ¿Sabe que el examen del viernes 18 vio que uno puede optar por rendir a las 9:30 o a las 18? Uh-huh. Ok, yo elegí rendir a las 18 y cuando fueron las 17:55 cuando entro, me encuentro que no tengo el link de las 18, sino solamente el de las 9:30 y con demora por no haber entrado. Le saqué una foto, rendí lo mismo porque al grupo pusieron la pregunta, digamos, y antes de las 18:30 yo la copié ahí en ese link de mensajes, digamos, para que vieran que yo había respondido la pregunta de las 18 en tiempo y forma. Le escribí al profe Bologna, que es el que me sale como habilitado para mensajear, y le escribí a usted al Facebook también, en tiempo y forma, todo, loca, así. Perdón. Sí. Al profe, ¿cuánto dijiste? Es que en los mensajitos, ¿vio cuando uno quiere escribir? Sí. Me sale solamente Bologna, ni usted, ni Germán, ninguno. Es el único. Pero en la cátedra no hay ningún profesor Bologna. Es que yo entré en Episte y es lo único que estaba, por eso. Me parece que se está confundiendo con un profe de psicoestadística, Bologna, sí. Es otra materia. Claro, yo entiendo, pero en los mensajes solamente me habilitaba a escribirle a él. Le escribí. Es como si hubiese como un error. Yo puedo ver los mensajes suyos, los de Leticia, los de Germán, pero si yo quiero escribir, solamente sale él como una opción. Al margen de eso, yo le escribí a usted al Facebook antes de las 6:30 con la elaboración de mi respuesta, para que vieran que antes del tiempo permitido, yo estaba elaborando la respuesta y la estaba pegando en todos los lugares que me era posible. En su Facebook, como mensaje privado, franco, a vos, digamos, al profe que me figuraba ahí,
El tema es que hasta ahora no he tenido respuesta. Lo que me extraña es que en el examen, digamos, o en el práctico número 1, yo rendía las 18 sin problema. Cuando en la segunda instancia no me permite, yo igual rindo para que vean que estudié y que quiero rendir. Y lo que hice hoy para que no me pase eso fue rendir a las 9:30. Ujú. Se La rindió cosa sin es que me problema. gustaría Sí. que puedan chequear para que vean mi producción y que tengan en cuenta, porque yo saqué una foto para que se vea que no es que no quise entrar, sino que no tenía la opción de las 18. Disculpen si lo hago muy rápido o si doy mucho detalle. Es que es como un poco, causa ansiedad, te da muchísimos nervios, se te mezcla con impotencia porque yo quería rendir y no podía. Así que yo rendí igual para dejar constancia que mi intención fue rendir y lo que hice fue en todos los medios que pude fue dejar eso justamente como una constancia de que en tiempo y forma yo rendí y colgué mi respuesta. Si usted Es pudiese entrar en su Facebook, que es donde pude encontrarlo, digamos, sé que no es la forma formal, si se quiere, pero como le explicaba, o te explicaba, ya me hago bola entre tú No y él, importa. yo. Sí, no importa, no importa. La cuestión es, ¿alguien me puede dar atención en eso así yo veo Bueno, si he podido aprobar? sí, bueno, ya después, para no ocupar más tiempo Si de todo usted se esto, quiere después, fijar en el Facebook, lo va a tener como un mensaje privado. bueno, Profe, me gracias. intento comunicarme primero por el ABP para mantenerlo por los canales oficiales y Ahí está. si así ya establecemos, Perfecto. digamos, yo enviando yo primero un mensaje, ahí ya me imagino que facilitará el ida y vuelta. Y si no, de última me comunico por Facebook. No necesariamente la respuesta va a ser positiva, pero alguna respuesta te voy a dar. No necesariamente hoy, si puedes, espérame hasta unos días, pero te voy a dar una respuesta. Ok, gracias por el tiempo. Igual, bueno, se verá después, porque como yo le explico, yo entré y no tenía opción, solamente tenía a las 9:30 y no figuraba las 18. No era un problema mío, por eso yo rendí igual para que se vea que mi intención era rendir, pero no estaba esa opción. Sí, En mi puede haber pantalla por lo sido. menos no. Claro, puede haber sido una cuestión de refresco de la pantalla, que a lo mejor, o algún problema de la. No lo sé, pero bueno, ya lo vamos a ver. Da igual, el tema es que yo rendí igual. Profe, gracias, éxito a los chicos que rindan hoy. Bien, retomamos. A ver, me perdí varios mensajes. Maximiliano, ¿puede ser el carácter heredado, nuestras filosofías y nuestras elecciones por quienes nos dejamos influenciar? No entendí muy bien eso. Profe, hablar de reduccionismo biológico ya no es una postura en contra del determinismo biológico. No, lo que vamos a ver ahora es que, tal y como lo clasifica Lewontin et al., el determinismo biológico es una forma de reduccionismo. Es decir, el reduccionismo es una cuestión más amplia y el determinismo biológico entra como una forma particular de reduccionismo. Maximiliano, yo creo que es una unión de muchas cosas. Sí, bueno, eso también está de alguna manera, eh, qué cosas y qué tipo de uniones es otro problema que se aborda en el texto y a mí me parece extremadamente interesante la respuesta que da Lewontin. Ah, Melania Nicole Palavecino, ¿hablamos de conductas heredadas? No estoy seguro de entender la respuesta, pero eso es parte también, habla ahí, tira un par de ejemplos de un hombre que se golpeaba la nariz, un ejemplo tomado
de Darwin respecto de las conductas heredadas, ya sobre el final del texto. María Casarino, ¿el determinismo biológico sigue presente? Sí, absolutamente. Lo podemos ver en los diarios, en los medios, absolutamente, absolutamente. Ese es el recurso que denuncia Lewontin como genetista. No estamos hablando de un antropólogo, no estamos hablando de un humanista, estamos hablando de un genetista. Como diría Bar, para que no te digan y no te cuenten. Maximiliano, sí, estamos hablando de no están los genes. Bueno, la manera en la que en lo que lo aborda Lewontin arranca con la cuestión de la ideología. Arranca el libro, los capítulos que ustedes tienen son las primeras 80 páginas del libro. Y arranca hablando de la cuestión de la ideología. El libro lo produce en el marco de una respuesta a todo lo que era las movidas de la nueva derecha, asociadas con los movimientos neoliberales de Margaret Thatcher que vimos ya en prácticos anteriores. Y ahí él habla de cómo, y lo señala a lo largo de todo el libro, esto de que se suele decir que no hay que mezclar las investigaciones científicas eh, serias, duras en algún sentido, con una posición política. Es decir, muchas veces se considera que eh, los trabajos en laboratorios parten de preguntas eh, objetivas, por así decirlo, preguntas que no salen, no salen de otro ámbito que no sea el científico, y se ven respondidas absolutamente en el laboratorio o mediante la utilización de procedimientos estadísticos cuya elección también es absolutamente objetiva, y que eso es ciencia de verdad y que se puede llevar de alguna manera a los planos sociopolíticos. Por supuesto, el procedimiento inverso no se considera por parte de este tipo de cientificistas justificado. Y él denuncia que este es un procedimiento ideológico muy... a mí me encanta, los que me vienen escuchando en los prácticos, a mí me encanta retomar este discurso de la derecha conservadora que dice hechos, no ideologías. A mí me parece muy interesante defender precisamente eso. Hablemos de hechos, hablemos de hechos y busquemos dejar la ideología de lado. Y lo que muestran acá los autores, Lewontin y demás, es que es precisamente la derecha la que es afín a procedimientos ideológicos de extender malas aproximaciones científicas, a veces falsificando datos incluso, eh, pero bueno, digamos que incluso eh, estando bien realizadas las investigaciones, las lecturas en el plano social son profundamente ideológicas. Eso lo señala prácticamente de entrada los autores. Ahora bien, él muestra la posición, parece bastante clara, de los autores, y parece que se marca dentro de una perspectiva marxista. Materialista, sí, pero dialéctica concretamente. María Casarino, los test de medición de inteligencia, sí, claro, aborda, si bien aborda un poquito porque es uno de los capítulos del libro,
pero los test de medición de la inteligencia forman parte de esta aproximación supuestamente neutral al abordaje de problemas psicosociales, podríamos decir. Bueno, y él señala entonces que las cuestiones ideológicas en esta intención, en este procedimiento tan marxista de entrelazar las condiciones materiales e históricas reales en las que vivimos con las expresiones superestructurales, podríamos decir en una terminología marxista clásica, hice un paréntesis enorme. La ideología que se manifiesta presente, que se manifiesta en una sociedad, es la de la ideología del grupo dominante. Es decir, los grupos dominantes pueden permanecer precisamente en el poder gracias al establecimiento de una posición ideológica que se impone de alguna manera en toda la sociedad. Si esa ideología no consiguiera imponerse, establecerse, no habría forma de que la clase dominante permaneciera en el poder. Es como un requerimiento. Bueno, ¿y cuáles son las ideas que están ¿en qué consiste esta ideología? ¿Qué subyace a esa posición filosófica? Y él marca como dos puntos principales que forman parte de un mismo individualismo. El individuo, digamos, esta ideología de alguna manera considera que el individuo es ontológicamente previo a la sociedad, es decir, ¿cómo podríamos definir la sociedad desde este punto de vista? Como una colección o reunión de individuos. Eso sería, por un lado, la perspectiva individualista ontológica. Y por el otro lado, moral, que refiere al derecho, a la primacía del derecho del individuo, por ejemplo, prioridad privada, sobre el de la comunidad, que tiene mucho que ver también con la idea de libertad que hablábamos respecto del texto de Harvey, por ejemplo. ¿Hasta acá se entiende? Sí, profe. Bien. Profe, y la primera parte de este texto se puede relacionar con el de Harvey. Esto de la ideología es la ideología de la clase dominante, ¿no? Es como cooptan el sentido común. Exactamente, en el sentido común ¿cómo se llamaba este marxista italiano? Gramsci. Gramsci. Así, no lo sé pronunciar bien, pero es ese. Gracias. No me salía. Sí, en el sentido común gramsciano. Sí, absolutamente se puede relacionar perfectamente. Y después más adelante vamos a poder relacionarlo quizá con Haraway y los cyborgs. Estén atentos a eso. Bueno, y ahora vamos a los dos. Estamos abordando, no están los genes, Franco. Sí, entendí, no te das problema. Toca yo. Bueno, el procedimiento, uno podría decir epistemológico y ontológico que está en juego acá, por un lado, es el del reduccionismo. Como yo aclaraba, el procedimiento reduccionista consiste en explicar
determinados, digamos, las propiedades que presentan determinados conjuntos de elementos por las propiedades de esos elementos por sí solos. Es decir, para entender cómo se comporta un sistema o un conjunto de elementos, lo que tenemos que hacer es separar a esos elementos, entenderlos, y son esas propiedades adhiriéndose unas a otras las que expresan, las que digamos, las que determinan de alguna manera la expresión que va a tener ese sistema o conjunto. ¿Se entiende esto? ¿Lo expliqué bien? ¿Hice mucho lío? Sí, Marcos. No, que las propiedades están determinadas por las relaciones, digamos. Sería como la postura alternativa a Sí, la que usted está planteando, sí, a la que vos estás sí, planteando. sí, definitivamente. Em, Tanto a las relaciones, es decir, una concepción relacional amplia contemplaría las relaciones entre los elementos dentro de un mismo nivel y conformándolas, digamos, en el siguiente. Uno podría decir, son las dos cosas, sí, efectivamente. Uno podría decir, las propiedades que se manifiestan en el sistema nervioso son al mismo tiempo el resultado de la interacción entre las neuronas y del funcionamiento del sistema nervioso como tal. ¿Se entiende? O para llevarlo a un plano social, las propiedades que una persona manifiesta en tanto que individuos son tanto el resultado de su interacción con otros individuos como de las dinámicas socioculturales que rigen en esa sociedad. ¿Se entendió? Estoy siguiendo la línea de lo que Marco decía como una alternativa relacional a esta perspectiva reduccionista. ¿Sí? Porque como lo entendemos, digamos, por eso el reduccionismo, el determinismo biológico, que lo vamos a ver ahora, es un caso particular de reduccionismo, porque no todo reduccionismo es biológico. Uno puede pretender reducir, por ejemplo, la sociología a la psicología. Ese no es un procedimiento, digamos, ahí no hay un reduccionismo biológico, sino lo que se llama psicologismo. Es decir, terminamos reduciendo la sociología a la psicología. Sí, el todo se explica de alguna manera como suma de las partes, como una simple suma de las partes. No hay, porque digamos, uno puede reconocer desde una perspectiva reduccionista una multiplicidad de partes, pero la explicación queda en un nivel superior, eh, apunta a todas esas partes por separados en vez de considerar la trama relacional, en mi tesis uso mucho la trama relacional que se arma entre esos elementos y el nuevo nivel que vienen a constituir. Florencia Caligaris, que todo está determinado por causas biológicas, tenía anotado del video de la profe, puede ser claro, sí, ese es el determinismo biologicista, determinismo biológico o biologicismo o biologismo, sí. Pero por eso, yo estoy muy interesado en, ahí te dejo Marcos, yo estoy muy interesado en que entiendan la diferencia, porque hay un profesor, uno que de lentes, pelado, que en el final suele preguntar qué es el reduccionismo y lo explican
él me contó, y lo explican mediante el determinismo biológico. Entonces, no confundan el procedimiento general del reduccionismo con la aproximación concreta del determinismo biológico. Si no queda claro, ahora vamos a ver, voy a revisar si me olvidé. Sí, sería un tipo de reduccionismo, exactamente. Ahora voy a ver si me olvidé de algo en particular, pero estoy muy interesado en que entiendan la diferencia. Marcos, dale. No, profe, como que en el límite no hay forma de explicar que no sea reducir. O sea, No en entendí. algún punto toda explicación sería reduccionista. No, no No, necesariamente. Por, o sea, porque, no tiene que ver con el texto, ¿no? sí, Exactamente con el texto. Pero digo, el reduccionismo biológico es una forma de reduccionismo. O sea, vos lo que me estabas diciendo era cómo ve el mundo el reduccionista. A eso me referías. No pretendías Digo, decir que, digamos, desde tu perspectiva, que toda explicación es necesariamente reduccionista. las dos cosas, o sea, por un lado entiendo que el reduccionismo biológico es una forma de reduccionismo. Así como pusiste el otro ejemplo de la reducción de la sociología a la psicología, por ejemplo, ¿no? Psicologismo como un ejemplo de reduccionismo. Pero por otro lado, sospecho que, que toda explicación implica cierto grado de reducción, digamos. Si no, estaríamos hablando de las cosas tal como son las cosas, por decirlo así. Avísame cuando termines. Terminé, perdón. No, está bien. Eh, no, porque yo confieso que a mí, por ejemplo, me costó mucho eh, aprender a pensar en términos sociológicos, por ejemplo, porque a mí me parecía, yo estoy hablando de cuando estaba en la etapa que están ustedes, de primer año de la facultad, yo no terminaba de ver, digamos, entendía que la sociología tenía que tener su propia constitución, su propia lógica, pero digo, en última instancia es la manera en la que se comportan un grupo de personas, entonces yo no veía como no reducir la sociología a la psicología. Pero el tema está en el nivel en el que se abordan los problemas. Es decir, uno puede, porque ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, una disputa clásica entre químicos y físicos. Los físicos dicen, la química es una parte de la física, porque las expresiones químicas se reducen absolutamente a fenómenos físicos. Y uno puede decir, no necesariamente, en términos químicos emergen propiedades, habría que discutir mucho sobre el emergentismo, pero tomémoslo ahora, démoslo por sentado. Emergen propiedades que no se corresponden con un nivel estrictamente físico. Entonces, una cosa es abordar los problemas de la química en el nivel de la química y otra cosa es reducirlos absolutamente a la física. Una cosa es abordar los problemas psicológicos en términos personales o interpersonales y otra cosa es reducirlo a problemas neurofisiológicos o neuroanatómicos. ¿Se, se entiende ahí la diferencia? Es decir, cuando vamos a ponerlo de esta manera opuestos. Uno es reduccionista cuando dice, la depresión no es más que un desbalance en la serotonina, un problema de la cantidad de receptores o un problema en
anátomo patológico de determinadas neuronas, qué sé yo, estoy tirando algunas teorías así nomás. Pero digo, decir, la depresión es este funcionamiento este funcionamiento neurofisiológico o neuroanatómico deficiente, ahí estamos reduciendo. Ahora, si decimos, la depresión es un problema que tiene una persona a nivel, bueno, que tiene un individuo a nivel personal, podríamos decir, que siente apatía, está desganado todo el tiempo. Bueno, uno podría hacer la lista de las características que presenta al momento de, digamos, a un nivel personal e interactuando con otras personas y considerando, no digo obviar en esto el factor neurobiológico, pero digo, no lo reducimos, es un aspecto más a considerar en una trama relacional mucho más amplia. Ese tipo está bien que ahí estábamos dando una descripción y no una explicación, que podríamos hablar de otro tipo de factores al momento de describir, pero hay formas de explicar sin necesariamente recurrir a una reducción. Es decir, no hacer pasar las cosas por el lenguaje o admitir que las cosas tienen que pasar por el lenguaje no, eh, no nos lleva necesariamente a ser reduccionistas. ¿Se entiende eso? Bien, el ejemplo que da, digamos, la aproximación que tienen los autores en particular es dialéctica. Ya lo vamos a ver eso. Muy poquito, porque no quiero en realidad meterme tanto con la dialéctica. Florencia Caligari. No me salía la palabra, la tuve que googlear y me salía reduccionismo. Simplificación de algo que es complejo. Sería eso, ¿no? Digamos, toda la modernidad tiene una aproximación a lo que se ha referido como atomismo, es decir, de buscar, bueno, ya desde Descartes, de buscar simplificar los problemas complejos abordándolos en el nivel más pequeño posible y partiendo desde ahí. ¿Qué tiene que ver también con la metáfora de la máquina, que ya está también en el texto de Lewontin? No necesariamente, digamos, simplificar algo que es complejo es reduccionismo en el estricto término filosófico en el que lo estamos usando acá, pero puede serlo en la medida en que haga ese procedimiento, explicar cosas digamos, las propiedades de un conjunto en términos de sus partes, ahí sí es reduccionismo. Marcos Ariel Rivero, en psicoestadística leí, la realidad no solo es más compleja de lo que imaginamos, sino de lo que podríamos imaginar. Ay, no me hagan hablar de realidad. Florencia Caligari, es reduccionista la definición, ¿eh? Bien. Creo que este problema, voy a aprovechar para hacer una pequeña digresión, ya vuelvo. Pero creo que este problema es muy representativo, muy emblemático de la utilidad de la epistemología. En general, cuando otros colegas me preguntan qué hago o qué me interesa, y yo les digo epistemología de la deconstrucción, es como, ah, qué lindo. Qué interesante. O sea, no consideran que sea realmente ni lindo ni interesante. Pero, o a lo mejor un poco más por el lado de la deconstrucción, pero la epistemología, muchos psicólogos consideran que la epistemología es, por un lado, aburrida por abstracta
y después inútil, es decir, dado que no va a los aspectos más teóricos o de modelos que son los interesantes, eh, realmente la epistemología no sirve de mucho, como que esa es la idea. Y a mí me parece que problemas como este demuestran que saber diferenciar el buen conocimiento del mal conocimiento, los excesos de determinadas propuestas, es una de las cosas más útiles que hay. O sea, eh, identificar cuando se está realizando una reducción, ya sea biologista, psicologista o sociologista, por poner algunos ejemplos, es importantísimo. O sea, no puedo... no puedo expresarles la importancia que tiene en cualquier campo en el que se vayan a desempeñar, en cualquier área de competencia de la psicología, en identificar si lo que se está haciendo es un procedimiento de reducción. Porque cuando ustedes tienen en claro eso, la manera en la que se interviene se vuelve mucho más obvia. Em, por eso a mí me parece que hay pocas cosas más prácticas que una buena aproximación epistemológica. Em, ahí terminé la digresión. Es simplemente algo que eh, yo hice clínica durante varios años y como decían antes, el biologismo, la reducción de los problemas eh, psi a la biología es tremenda en el ámbito clínico, más cuando se trabaja en grupos, en equipos interdisciplinarios, es tremenda, porque eh, la biología es muchas veces el lenguaje común a distintas ramas, a distintos tipos de profesionales que están trabajando. Entonces, eso pasa muchísimo. Lo que no implica tampoco simplemente tomar una posición biopsicosocial, de decir, bueno, son todas cosas separadas que después abordamos como por partes. De nuevo, creo, si bien yo no estoy absolutamente de acuerdo con la propuesta de los autores acá, creo que la mirada dialéctica puede ayudar eh, puede habilitar la milanga, digamos, puede ayudarles a entender qué es lo que, qué es lo que está en juego en este punto y de qué estoy hablando en algún sentido. Bueno, estaba revisando a ver si me olvidé de algo por acá. Bueno, entonces reduccionismo supone que las unidades existen antes y hay una cadena de causalidad que va desde las unidades al conjunto. Bien. Profe, ¿esta clase se sube a la BP? Sí, o Ah, sea, bueno. las clases se suben siempre a, a YouTube. Lo aclaro por si por ahí no nos, eh, nos demoramos en subirlas, siempre pueden recurrir al canal de YouTube. Lo aclaro por las dudas. Pero sí, si todo va bien, termina, la descargo y la subo casi inmediatamente. Para que tengan algo con que entretenerse en las vacaciones. Bueno, entonces en el caso de determinismo biológico, se explican las acciones humanas por las propiedades bioquímicas de las células de los individuos. Y a su vez, después lo que señalan los autores es que a su vez las características neuroanatómicas y neurofisiológicas dependen de factores genéticos. Entonces, lo primero de lo primero son los genes que se expresan de manera causal y lineal en una determinada conformación biológica, lo que se expresa de manera lineal y automático en cierto comportamiento psicosocial, digamos,
ámbito psicosocial. ¿Hasta acá vamos bien entonces? Sí, profe. Bien. Bueno, el recurso para quienes estén en disputas de género ya está clarísimo, que es justificar científicamente, con todas las comillas del mundo, decisiones políticas determinadas. Entonces, lo que aparece en los genes es la biología, es lo inevitable, entonces es la naturaleza. Eso no se puede cambiar. Podemos abro comillas, ¿no? Podemos discutir todo lo que querramos, pero están los genes. Mira, está el gen de la docilidad. eh, Acá, yo se lo señalo acá, entonces eso va a determinar que la persona sea dócil. Solo la tenemos que tratar como dócil porque eso es lo que sus genes determinan, no hechos, no ideología, dicen estos deterministas. Sí, los genes son el destino. Esa es más o menos la idea. Bueno, ahí hace una lista de todas las ideas. Hace una lista de todas las ideas. Los fenómenos sociales son la suma de los comportamientos de los individuos. Bueno, se reifican esos comportamientos, se lo tratan como objetos. Después se los pretenden medir en base a test. Ahí somos bastante culpables los psicólogos de reproducir esas ideas, de aceptar test cuantificables y muchas veces estigmatizantes para producir de alguna manera evidencia para las obras sociales. Sí, Yamila dice, pero la psicología tiene un alto sesgo clinicista. Sí, absolutamente, absolutamente. Lo que delata la inclinación individualista, por ejemplo, por sobre la comunitarista o social. Sí, absolutamente, absolutamente. Me atrevería a decir que en el mundo, pero al menos en Argentina y más con la tradición psicoanalítica de consultorio que tenemos nosotros, de diván, sí, absolutamente. Les recomiendo al respecto José Blecher, psicoanalista argentino, que, que era muy crítico, es marxista también, tiene muchas de las ideas que están en este texto de Lewontin, la dialéctica materialista y demás, están, por ejemplo, en Blecher, y desde una mirada mezclando fenomenología, de una manera muy rica, es un texto de los 60 que realmente no envejeció tan mal, dado la tendencia que tenemos a reducir. Y Blecher criticaba eso, que el conformismo de los psicólogos clínicos de quedarse encerrados con G. Sí, Blecher con G, no con J. Que el conformismo de los psicólogos de quedarse, digamos, de esa aproximación asistencialista era un terrible vicio burgués de, de aproximarnos a los problemas de esa manera. Y que si era re duro, decía algo así como que si la formación del psicólogo como que solo apunta a eso, tenía que entenderse como un fracaso. Como si la formación solo formaba clínicos, tenía que considerarse un fracaso. Eh, Como digo, la posición era marxista y él eh, apuntaba más a una intervención más macro. Y la perspectiva que tenía, las teorías, eh, también iban por ese lado. Pichon Rivière, bueno, el profe Germán Caseta trabaja sobre todo ese grupo
psicoanalistas en un primer momento, pero después como una orientación más psicosocial. Florencia Caligaris, cuando se diagnostica algunas patologías del DSM-5, ¿puede tener que ver con el determinismo biológico? No sé si todos los casos igual. Sí, todos estos, digamos, el del diagnóstico es un problema, creo que decir gigantesco, se queda corto, ¿no? El diagnóstico es un problema con muchísimas aristas. Sí, por supuesto, es muy polémico. Pero digo, da para una materia anual que se llamaría problemas contemporáneos del diagnóstico, así le pondría yo. Pero es un problema infinito porque uno puede decir, el diagnóstico en algunas ocasiones está justificado porque habilita, por ejemplo, la investigación o la comunicación entre pares. Pero el problema es que después se vuelven se convierten en entidades absolutas y también hablo por la experiencia como clínico, discutiendo con otros profesionales, tanto psicólogos como de otras profesiones, eh, que muchas veces nos piden diagnósticos. O bueno, ni hablar los docentes, eh, piden diagnósticos que tranquilicen. Entonces, ¿qué es este chico? ¿Cuál es el rótulo que le va? Bueno, entonces lo que se espera del psicólogo es que rotule de manera rápida, eficiente, y entonces, un poco como el médico, digamos, que ¿qué enfermedad tiene esta persona? Esta es la enfermedad. Y a partir de ahí tratamos la enfermedad, la patología, no la persona. Como hace Doctor House, un genio Doctor House. Pero es muy difícil hacer, yo, por ejemplo, digamos, en lo que se refiere a obras sociales, por ejemplo, demandan eso y es inevitable establecer algún tipo de rótulo, pero digamos, yo los manejo sobre todo hacia afuera y a mí me parece importante siempre aclararle a las personas que la designación del rótulo era simplemente de cara a establecer la variedad del tratamiento, pero que yo veía las dificultades desde una aproximación relacional. No era algo que estaba dentro de la persona, sino una situación personal e interpersonal, y que por lo tanto se abordaba en ese nivel. De nuevo, yo quiero insistir mucho en esto. Esto no implica desconocer la biología. En ningún sentido se trata de desconocer la biología, sino de intervenir en el nivel interpersonal. De eso se trata, que es donde nosotros podemos intervenir. Como señala Lewontin más adelante en el texto, el problema el problema en el que esto deriva es que se considera que hay que intervenir sobre el cerebro de las personas. Y esta Yamila estaba hablando de las infancias medicadas. Sí, efectivamente. Entonces, como no estamos hablando, digamos, el problema no lo tiene la escuela, el problema no lo tiene la dinámica familiar, el problema no lo tiene la cultura enloquecida en la que vivimos. No, se supone que el problema lo tiene el cerebro del chico. Entonces, la conclusión lógica es que
ese es el punto sobre el que tenemos que intervenir. ¿Y cómo intervenimos? Medicando. Es decir, se ve la cadena lógica que lleva a ese tipo de intervenciones. Tampoco es en contra de determinados tipos sí contra la sobremedicalización, sí contra la medicalización de todo problema existencial, sí, estoy absolutamente en contra. Pero otra cosa es estar en contra de determinados fármacos en determinados momentos. Uno puede decir, bueno, siempre y cuando veamos otra perspectiva a mediano y largo plazo, uno puede decir, bueno, pero son dos cosas distintas. Florencia, muchas veces no tienen en cuenta que algunos problemas tienen que ver con la época, pero todos los problemas tienen que ver con la época y con las situaciones concretas en las que estamos. Todos, todos. Y uno puede decir, y sin embargo, la esquizofrenia no es una cuestión meramente relacional, meramente, no, estamos de acuerdo. Y sin embargo, las maneras en las que intervenimos sobre la esquizofrenia pueden ser medicamentosas, o bien podemos apuntar a generar una condición ambiental en el que la persona esté relativamente bien y sea productiva. Entonces, se puede admitir el origen biológico, se puede admitir cierto condicionamiento biológico de determinadas patologías, patologías con más o menos comillas, depende como ustedes quieran, y al mismo tiempo eh, reconocer que la intervención no tiene por qué ser necesariamente medicamentosa. Claro, el problema es ese, el del individualismo, ¿sí? Ontológico, epistemológico y metodológico, o pragmático, o técnico, si se quiere, individualismo técnico, podemos decir. Sí, sí, absolutamente. Por eso yo me preguntabas del DSM-5. Yo medio que dejaría acá respecto de los manuales diagnósticos. El diagnóstico puede ser útil en ciertas circunstancias, me parece nefasto cuando se convierte en el punto principal de abordaje de un tratamiento, más si la salida es exclusivamente medicamentosa. Y después tiene ese problema de convertir conjuntos de síntomas después en síndromes y bueno, hay un par de vicios teóricos que son cuestionables. Pero bueno, tampoco quiero irme tanto por ese lado del Profe, hay diagnóstico. Sí, sí, Mary. un texto de Lombroso que está muy bueno, lo del estudio de los cráneos de los criminales, también hacer como un determinismo ahí, que parece algo súper olvidado, y no sé si fue este año o el año pasado, que salió que en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires había como un sistema de cámaras que también identificaba ciertos rasgos, no sé si en los subtes, una cosa ahí, como identificando, no sé, sospechosos o maleantes a partir de ciertos rasgos físicos, y uno pensaría que este texto, bueno, quedó en el olvido, no sé de qué época es, 80, 90, como dice, bueno, Lewontin está hablando del pasado, no, y está súper presente hoy en políticas de Estado que terminan teniendo esta cuestión, ¿no? El determinismo biológico, si tenés ciertos rasgos, sos un criminal, o si naciste en tal sector, vas a ser un criminal, es como, es interesante ver cómo sigue hoy algo así como lo del Lombroso, que parece súper viejo, y no. ¿Será el lenguaje, porque me suena llamativo directamente por la fisionomía, será el lenguaje corporal, el tipo de movimientos que se realizan? ¿O no? Yo me acuerdo que es como un identikit de cara, una cosa así que van filtrando, pero salió, yo lo leí y fue como, no, esto está pasando, sí, hay tecnologías referidas a eso. Literalmente portación de rostro. Bien. Sí, como el tema de la mona. Bien.
Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Bien, profe. Bien. Bueno, lo que señalan entonces, Francia, de una, toda categorización y ni hablar, una que era sobre disforia de género, igual no decía que se lo tenga rechazado, todo lo que dice, era opinión nada más, muchas gracias. Entonces, lo que dicen los autores es que no, no solo se trata de que estos autores sean, digamos, de que los deterministas sean, bueno, la palabra que usa es un tanto ingenuos, ellos lo describen como un tanto ingenuos, que sean eh, filósofos y teóricos políticos un tanto ingenuos. En realidad podemos decir directamente son malos teóricos políticos, o sea, extienden de manera injustificada conclusiones, eh, digamos, investigaciones genéticas, biológicas, a ámbitos que no les competen, al mismo tiempo que rechazan eh, lo contrario. Son malos eh, filósofos y teóricos políticos. Pero al margen de eso, muchas de las conclusiones que sacan son malas en su propio campo de estudio. Y ahí me parece que es importante dar la pelea. Cuando yo ingresé en la facultad, un poco discutiendo, yo no hice esta epistemología porque no existía, hice otra, pero un poco la idea era que vamos, se problematizaba mucho la relación entre la mente y el cuerpo. Y uno, a medida que estaba en segundo y tercer año, parecía que la alternativa era ser, eh, bueno, neuro y por lo tanto reducir absolutamente los fenómenos psicológicos a la neurociencia, cosa que yo en principio me resistía, no me gustaba porque ¿dónde queda nuestra especialidad? Eh, Ir por una línea más cognitivista, que parecía articulada con la neurociencia. Entonces, uno, digamos, ofrecía de alguna manera una solución de compromiso. Admitimos la neurociencia, admitimos la prioridad ontológica de la neurociencia de cara al funcionamiento del organismo, pero nosotros nos movemos en un nivel como computacional. Trabajamos con el software del hardware. Eh, Parecido incluso en términos cognitivo-comportamentales, pero como que se reconocía eh, esa primacía de- del sistema nervioso. Y después estaba, creo que más fuerte que ahora, mucho más fuerte que ahora, el psicoanálisis, que lo que hacía era un poco, no estoy hablando yo estoy hablando de cómo lo percibía yo en la facultad, no estoy hablando en términos tan generales del mundo a nivel nacional e internacional, yo digo cómo lo percibía en la facu. Y después estaba, bueno, el psicoanálisis, que lo que veía yo era un rechazo de la dimensión biológica, es decir, que no, ahí no nos metemos, porque lo que dicen ellos es una cosa, nosotros decimos otra eh, completamente. Y a mí me pareció una pena porque, bueno, Freud y Lacan eran médicos originalmente. Pareció una pena porque se perdía la oportunidad de discutirles en su propio terreno las extensiones que hacían hacia una dimensión eh, más psicosocial. Y yo entiendo que de alguna manera esto es lo que están proponiendo los autores, discutirles esos prejuicios en el mismo terreno el mismo terreno genético. Digamos, es ahí donde tenemos que pelearlo, en vez de simplemente negar las conclusiones que sacan o acusar de ser ad hominem, digamos, no, porque ustedes son unos fachos y demás. Vamos a discutirle en ese terreno biológico y ahí es donde vamos a demostrar que están equivocados.
debido, como decíamos antes, a los prejuicios, digamos. Es lógico que si uno parte de una perspectiva individualista, vaya a encontrar que lo que determina es alguna parte del individuo. Entonces, pero veámoslo, por ejemplo, en términos de biología evolutiva, que ya lo vamos a echar. Yamila Belén Andrada, recomiéndenos una película de anime que trate este tema. Shabby Goes into Shell y Appleseed de 1998. Ay, me pones en un apuro. A ver, pregunto, consulto con producción. Producción, una película de anime que trate sobre el problema genético, nature versus nurture, por ejemplo, una cosa así. Pues se me viene a la cabeza Gattaca, pero no es anime. Claro, alguna pero no se me viene. Gattaca es una película que lo hace. Desde para mi opinión, un punto de vista un poco muy romántico, pero Gattaca se me viene a la cabeza. Actúa Jude Law, sí, exactamente. Bueno, déjeme pensar si se me ocurre alguna de anime que trate este. La trilogía de Metal Gear Solid lo aborda en videojuegos, pero no se me ocurre en anime. Bueno, tengo que pensarlo. A lo mejor si dejo de esforzarme me sale. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Aclara un aspecto que me parece importante aclarar y el autor lo señala, es el de el determinismo cultural, porque si la derecha siempre utilizó el determinismo, bien, si la derecha siempre le gustó el determinismo biológico porque indica que no se pueden hacer cambios, lo que es de esa manera por la naturaleza, la izquierda ha cometido muchas veces el pecado contrario, que es la de un determinismo cultural. Es decir, nada está, digamos, podemos independizarnos absolutamente de nuestra biología y todo lo que existe puede retrotraerse a determinadas condiciones sociales, culturales, del lenguaje. Eso advierte que Le Bon-Thiem que no va, la crítica no va por ese lado. Sí, determinismo cultural. Em, ¿Por qué dije otra cosa en vez de determinismo cultural? Em, que la crítica no va por ese lado, sino que tenemos que reconocer la biología. Yo también lo creo, personalmente. Y valorar cuáles son las cosas posibles e imposibles en esos términos, sin reducir a la biología y sin considerar o que son un poco de pensamiento mágico, ¿no? Que que podemos independizarnos absolutamente de nuestra misma condición biológica. ¿Ibas a decir algo, Marcos? Estoy pensando en la violencia, o sea, como para abordar desde otro lugar el texto, igual lo mencionan en estas primeras páginas, ¿no? Si están los genes, digamos. Y estoy pensando eso, estoy planeando leer el capítulo 5 de No están los genes, que habla sobre el genotipo y el fenotipo. Para ver cómo lo plantean, porque hace poco en una clase de biología
la profe hizo mención a que si se descubriera, no sé, que con una pequeña modificación genética, los individuos, las personas, no sé, nacerían sin violencia o se reducirían los niveles de violencia o algo así, ¿no? Entonces no alcancé a leer aún, pero estoy pensando que voy a leer eso y ver qué tipo de conversaciones o de reflexión puedo armar con esas herramientas, ¿no? Pero digo, ¿es posible explicar la violencia desde un determinismo biológico o desde una postura más de determinismo cultural o desde una postura más dialéctica, por decir así? Supongo. Sí, y de hecho se ensayan respuestas desde las tres perspectivas. Digamos, sí, claramente. Uno podría decir, no necesariamente tiene que ser tan caricaturizada, pero uno puede decir, eh, es la presencia de testosterona, la producción de testosterona, la que genera una tendencia a la violencia. Es determinado gen del psicópata el que hace que se comporten de esa manera. Uno puede aproximarse desde una perspectiva de determinismo cultural y decir, los seres humanos nacen malos. Bueno, no, pero ahí habría algún tipo de esencia. Los seres humanos no nacen como No una nacen tabla violentos. rasa. ¿Cómo? No nacen violentos. Es Claro, la nacen como una cultura. tabla rasa. Sí. Y es la cultura la que lo forma en tanto que violentos o pacíficos. Uno podría ir por ese lado también. Em, pero precisamente el punto, acá veía como las notitas que me había hecho. Precisamente el punto que sigue es el de la aproximación dialéctica. Me interesaría, más allá de que entiendan la dialéctica, que también es otro tema complejísimo, que entiendan a qué apunta el señalamiento. Pongo el ejemplo y después vemos si podemos pensar la violencia. Me gustaría escucharlos a ustedes, a ver cómo podemos pensar esto que plantea Marcos desde esta perspectiva dialéctica. A mí me parece, el ejemplo me parece absolutamente hermoso en su sencillez. Eh, los autores hablan de hacer un pastel, vamos a decirle torta, para hablarlo en argento. Vamos a decir, vamos a hacer una torta. Y se hace falta, bueno, harina, huevo, mantequilla y demás. Ahora, en la harina no está presente la torta, digamos, la harina no es una torta en potencia. Es decir, la harina no es una torta a la que le falta el huevo y la manteca. ¿Se entiende el planteo? Y al revés, cuando nosotros hacemos una torta, podemos decir, esta torta es un 73% de harina, porque la manera en la que se mezclaron los ingredientes, acompañados por la temperatura, el calor, todo lo que le sucedió a esa torta, ¿realmente podemos separar después y decir, esto es 73% harina? O el proceso histórico que hizo esa torta nos lleva a concluir que no podemos reducir ni cuantificar de manera precisa la presencia o la preponderancia de determinado ingrediente. ¿Se entiende el planteo? ¿Se les ocurre cómo podríamos pensar en ese sentido la violencia?
¿Estás ahí, profe? Sí, Se estoy la acá. agrego. Estoy acá, Ah, estoy acá. Ahí está. Ahí voy. Perdón por no aclarar, ahí vengo, pero los estoy escuchando. Y ahí se ve que la F está. Por ejemplo, yo lo podría después este ejemplo, ¿no? De la torta y los ingredientes, que una vez acontecido el producto uno no los puede ir desfragmentando, como analizarlos en un paradigma multidimensional, multideterminado. A veces suele pasar que la pobreza se reduce, bueno, pues nació en tal lugar, por la familia, me parece que lo tomaría desde ese lado el análisis, quizás. Bien, bien. ¿Alguien más? Profe, puede ser que sociedades violentas dan individuos violentos. Entonces, es como asumir que va a haber un porcentaje alto de individuos violentos en una sociedad que está considerada violenta, como lo de Sí, la torta. sí, quizá ahí corramos el riesgo de caer en un determinismo cultural, es decir, atribuirle absolutamente la violencia a una condición sociocultural. Advertiría sobre eso, quizá. Ok. Ya vuelvo sobre la Ah, multicausal, dijiste, María. Multideterminado, porque a veces Multideterminado. suele pasar, bueno, cuando uno accede, ¿no? a notas periodísticas, cómo se aborda la violencia o el delito, o se cae en un determinismo cultural o en un determinismo biológico. No hay una mirada dialéctica o, bueno, tomando diversos aspectos que influyen, no jerarquizando, ¿no? Los aspectos que puedan llegar a influir en la violencia, en el delito. Se, Sí, se categoriza y se estigmatiza mucho, ¿no? bien. Bueno, ya voy a relacionar. Ahí va, Marcos, me parece que había alguien, no sé si había alguien levantado antes la mano. Sí, Yamila, dale. Yo puedo hablar desde mi posición que estudié pastelería, Sí. que no Si es se, para ayudar mi ejemplo, sí, si no, no. que no se puede reducir que una torta es un 73% harina, porque es todo un procedimiento. Y si a eso tengo que hacer como la contraparte a lo que es la violencia, tampoco se podría reducir a que porque una persona nació en tal o cual lugar, bajo tales o cuales condiciones, sí o sí esa persona va a ser violenta, sino que hay todo un procedimiento, un proceso tan, o sea, sociocultural, biológico y ponerle la suma de todas esas cosas para que esa persona termine siendo violenta. O sea, desde yo que soy pastelera, haciendo esa comparativa, puedo hacer como eso. O sea, no podemos reducir a que por una cuestión o porque nació en tal contexto, sí o sí esa persona va a ser violenta. Sí puedo entender que, porque de hecho no lo vivo, o sea, no es mi realidad, pero sí tengo realidades cercanas en donde yo veo que generación tras generación si hay violencia familiar y como que no se expanden a otras realidades y sumado a la escasez de posibilidades que se les da a esas personas, es muy probable que terminen siendo violentas, sobre todo si el género es masculino, porque en el género, de hecho en los femeninos también, pero en ese sentido, dentro de ese extracto social, por así decirlo, las mujeres son, si bien pueden ser violentas, terminan siendo más violentadas. Eso es lo que tengo para decir. Bien, gracias. Marcos. que siguiendo el ejemplo de la torta, la violencia es un producto
tal vez imposible de reducir a uno solo de esos ingredientes, digamos. Y para mí sí se podrían hacer preguntas, digamos, por ejemplo, si hay un ingrediente principal, ¿no? Qué sé yo, la sal o el azúcar no es el ingrediente principal de la torta. Entonces, si hay un ingrediente principal, ¿cuál es la definición que vamos a usar o utilizar de violencia? Es decir, podríamos hacer como una lista de, no sé, de puntos a resolver antes para entender la pregunta, digamos, ¿no? Después sí, yo llegué al texto, llegué hasta la parte en donde sí, desde el determinismo biológico se justifican violencias, o lo que nosotros podríamos llamar violencia, ¿no? Tenía anotado, por ejemplo, el tribalismo, la xenofobia, que están en el texto, ¿no? La defensa del territorio, desde una postura determinista biológica es como que eso tiene un aval genético, ¿no? Ese tipo de violencia, digamos. No sé si me mezclé. No, ahí me perdí sobre el final. No, fue simplemente un paréntesis, decir que el determinismo biológico avala un tipo de violencia, o sea que desde otras perspectivas se podría llamar violencia, como por ejemplo la xenofobia, el tribalismo, por ejemplo, ¿no? Sí. Es un tipo de violencia que sí está en los genes. Sí, digamos, las formas más terribles de violencia, qué sé yo, el holocausto nazi, estaba avalada precisamente esas formas de violencia institucional, metódicas, genocidas, están avalados desde un determinismo genético. Es decir, tal raza, tal expresión genética es inferior. Entonces, como va a ser inferior, nuestra violencia para con ellos está justificada, en tanto que criatura subhumana. Entonces, sí, es a eso a lo que te estabas refiriendo, que el determinismo se utiliza como mecanismo para justificar otros tipos de violencia, ¿te entendí bien? Sí, sí. Un tipo de violencia específica, ¿no? Bien. Igual fue como ves al margen. Me gustan las preguntas del tipo, ¿cuál es el de la torta y la violencia, ¿no? ¿Cuál es el ingrediente principal? ¿Qué definición se va a usar? No, ¿Ibas a decir algo más? pensé en pero está muy mal dicho así, pero como los personajes, digamos, o sea, o los sujetos, ahí están. No entendí eso. No sé, porque imagino, no sé cómo decirlo. La violencia, por ejemplo, es del adulto hacia el niño y no del niño hacia el adulto. Lo estoy exagerando muchísimo, pero a lo que voy es como que tiene unos determinados carriles y unos determinados sujetos, digamos, ¿no? Para preguntar, digamos, ¿qué sujetos, hacia quiénes está dirigida, desde dónde hacia dónde es posible, desde dónde hacia dónde es imposible? Sí, ¿No? a mí me parece, perdón que te interrumpa, ¿no? A mí me parece que ya estamos ahondando sobre el tema de la violencia, digamos, sobre una definición de violencia, lo que me parece también un proyecto muy grande que excede lo que podemos charlar acá. Eh, Abordar definiciones de violencia, o encontrar una definición de violencia. Pero, digamos, no pretendía cortarte absolutamente. Si yo digo, propongo que no vayamos por ese lado, pero si tenías algo más que decir respecto de la cuestión genética, ¿no? Bueno, sí, a mí me parece que cuestiones, preguntas como la de cuál es el ingrediente principal, y tomando lo que dice Yamila de que no hay ingredientes imprescindibles, porque todos los podemos reemplazar. Por ejemplo, la harina la podemos reemplazar por, mira, la harina de maíz la
podemos pensar. O sea, todos los ingredientes son como necesarios. Ahora, si querés reemplazar una harina, podés reemplazar una harina por otro Por tipo otra de harina. Bien, O perfecto, sea, no claro. harina de trigo, podés reemplazarla por otra variedad. Bien, Si no querés bien. ponerle huevo, podés ponerle algo, no sé, el huevo de Bien. lino, pero así, es como todos los ingredientes son necesarios y si se reemplazan, sí o sí tienen que ser reemplazados por algo que cumpla como la misma función, digamos. Fantástico. Bien, muchas gracias. Eso era lo que quería decir. Pero creo que eso nos tiene que llevar a reconocer que quizá aspectos como el de, digamos, preguntas como, ¿cuál es el principal factor? No sé si ya no está, o hablar de la multideterminación, ¿era, no, María? Multideterminación hablabas. Sí, iba por ese lado, pero Bien. capaz que nada que ver. No, pero es que me parecen aproximaciones interesantes y válidas en la medida en la que pretenden evitar los reduccionismos. Pero a mí me lleva a preguntarme si como la aproximación biopsicosocial no están viciadas por ese tipo de preguntas, digo, por el afán de dividir o fraccionar de antemano. Es decir, si al decir multideterminados estamos buscando pensar en qué manera se produce o en qué medida colabora cada uno de los determinantes, eh, o al momento en el que estamos pensando distinguir uno principal, no estamos volviendo a preguntar sobre los ingredientes, sobre en qué medida cada ingrediente, cuando de lo que estamos hablando es de relaciones no solo que tienen lugar en un determinado momento, sino en términos históricos. Es decir, y ahí podemos empezar a valorar en términos estrictamente instrumentales, digo, operativos, para operar en qué medida una cosa o la otra. Pero a mí me parece que a veces la tendencia a establecer bueno, cuánto de esto, cuánto de aquello, ya está viciada de esa tendencia en el caso de la aproximación que proponen los autores, antidialéctica o predialéctica, es decir, si la multicausalidad, los modelos biopsicosociales no están todavía interesados en, bueno, de acá hasta acá, de acá hasta acá, y, y el movimiento histórico, dialéctico, bueno, yo pienso, en mi proyecto yo pienso otras cosas, pero digo, pongámoslos así, si la interacción sincrónica y diacrónica de las relaciones no vuelve ya no solamente imposible el determinar, sino vuelve perniciosa la misma pregunta, el mismo tipo de formulación. Si no hay una cuestión ahí como gremial de decir, y pero esto es sobre todo psicológico, y pero esto es sobre todo biológico. Eso pensaba de lo que comentaban. Me parecen aproximaciones extremadamente interesantes sobre las que hay que tener mucho cuidado en cómo las hacemos, ya sea en una investigación o en una aproximación clínica, comunitaria, donde sea, en cualquier campo que trabajemos. Qué interesante, profe, porque nos abre como un nuevo interrogante, ahí no lo había pensado así que está muy bueno el aporte como para revisarlo. Me alegro. Por eso a mí este problema me apasiona, porque me parece extremadamente importante para ustedes, sobre todo verlo ahora, en el primer año, antes de que tengan psicoanálisis y las distintas materias neuro o incluso sociales, para que se hagan esas preguntas, si realmente son cosas separadas, en qué medida están separadas, cómo se puede hablar de una preeminencia de una sobre otra. Esas me parece que son preguntas que se tienen que ir haciendo ustedes a medida que vayan desarrollando su carrera. En vez de preguntar por los ingredientes, entonces la pregunta sería por las relaciones.
No, ¿Ahí terminabas? sí, ahí termino. Y llevándolo a lo que decía del terreno personal e interpersonal, preguntémonos por la torta. Es decir, ahora, bueno, yo no veo MasterChef, pero digo, ahora que están de moda, eh, valoremos la torta, no nos centremos en los ingredientes, que después podemos corregirlos o valorar qué es lo que salió mal, pero centrémonos ya pensarlo en términos de producto, a una persona como producto es feo, pero pensémoslo en términos de proceso, a lo mejor, de algo que está teniendo lugar y cómo intervenir en ese proceso. Es decir, no una pregunta por los orígenes, por las cantidades, sino por cuál es la intervención que puede colaborar en este proceso, en este caso dialéctico. Digamos, eso no nos quedemos con proporciones o buscar lo que charlábamos, por ejemplo, con Haraway, estos orígenes puros, absolutos. Busquemos pensar en términos de procesos. Y eso tiene muchísimo que ver con... hasta acá, ¿se entiende lo que digo, Marcos? ¿Sí? Em, y creo que acá podemos, bueno, lo que aclara Levantina acá es que de acuerdo con la visión dialéctica, las propiedades de las partes y los conjuntos se codeterminan mutuamente, que era lo que charlábamos antes. Digamos, la célula determina los digamos, la condición o las propiedades de sus componentes y los componentes determinan la condición de la célula. Y uno puede de ahí en más establecerlo en todos los órdenes. La persona, el individuo, eh, determina cuál es la condición de sus órganos, por ejemplo, de su sistema nervioso, al mismo tiempo que es determinado por ellos. No es un movimiento que vaya de arriba a abajo, sino que es simultáneo necesariamente. Y de nuevo, uno lo puede poner en términos sociales. La cantidad de, digamos, la interacción entre las personas o las propiedades de cada persona determinan en cierta medida la dinámica social y a su vez la cultura determina la manera en la que interactúan las personas. Y uno puede ver eso digamos, en la manera en la que en los apocalipsis zombies, por ejemplo, en The Walking Dead. Puedes decir, a veces Walking Dead te lleva a preguntarte. Yo vi la serie, no. Y jugué los juegos son buenísimos, los de Telltale. Pero la serie o el planteo lleva a cuestionar si bueno, si las personas son buenas o son malas, si es la sociedad la que nos mantiene a raya y evita que todo se vaya al tacho, si es el apocalipsis el que cambió a las personas. Y es un poco de todo, digamos, no hay respuestas rápidas y sencillas para eso. Seguro la caída de las instituciones hace que las personas se comporten de manera más violenta, pero eso no se puede atribuir de manera directa a una característica esencialmente egoísta o violenta de las personas, porque no existe esa condición aislada. Antes o después del apocalipsis, estamos insertos en un ámbito sociocultural. Entonces ahí la pregunta por la esencia de la humanidad no tiene sentido. Bueno, ahí ya hablé del pastel. ¿Querías decir algo, Marco? Lo de los ingredientes, al menos yo me identifico, no es como nuestra forma de pensar. Sí, absolutamente. Lo que digamos, por ejemplo, la identidad, ¿no? Cuando una persona quiere responder a la pregunta ¿quién soy?
Bueno, no se piensa en relaciones. ¿no? Sí, me parece que es la forma más común de pensar. La reduccionista sería en Sí, este y sustancialista. Si algo pretendemos cuestionar en esta cátedra es la visión sustancialista en cualquier ámbito, digamos, como aproximación filosófica, y en esto digo ontológica, epistemológica, metodológica. Nosotros consideramos que todas las visiones sustancialistas son nefastas y que la manera en la que tenemos que proceder es pensar en términos relacionales. Todo, absolutamente todo. No hay nada que esté fuera de su trama relacional. No, no hay nada que esté. Pérez Álvarez, un autor que habla de las terapias contextuales, las terapias que también se llaman terapias conductistas de la tercera ola. Y él lo dice es un libro que también me pareció muy interesante. Se los recomiendo si eventualmente quieren leer algo al respecto. Y él decía, no hay nada que esté fuera de un contexto. No, absolutamente todo está en algún tipo de contexto. Y la única forma de entenderlo es valorarlo en su contexto. Entender algo fuera de su contexto, él no lo dice, pero lo digo yo, es sustancializarlo y ahí cometemos los errores de siempre, de absolutizar, de totalizar. Bueno, busquen Pérez Álvarez, terapias contextuales y se consigue, si me entienden. Se consigue fácil. Bueno, y había quedado, no sé si hasta acá querían decir algo o pensar más. No, yo me queda como un interrogante de que la salida de los reduccionismos, tanto en nuestra práctica, en las teorías que tomamos, ¿no? Es siempre una mirada crítica, ¿no? Todo el tiempo reflexiva, siempre. Me queda como, bueno, en la unidad 3 como eso, mirada crítica, todo el tiempo poner en jaque, interrogarnos. Bueno, me pasó que yo creía que era la posta esto de, bueno, multideterminados los fenómenos y ahora me voy con un interrogante como diciendo, no era por ahí. Me gusta todo el tiempo someternos ahí en escrutinio, ¿no? Como todo lo que pensamos o creemos que es la posta, no, para. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Mi proyecto epistemológico, digo, en la investigación que estoy haciendo, y si todavía la presento en estos días, planteo que en definitiva eso, que la aproximación epistemológica no... Bueno, tampoco es que es algo, yo digo, es el resultado al que yo llegué, que no es absolutamente novedoso, sino que de alguna manera es a la conclusión que yo llegué desde los textos que partí de la deconstrucción. Que se trata de pensar de manera crítica más que de obtener certezas. Es decir, la mayor justicia en términos sociales y la mayor precisión en términos conceptuales, teóricos y de modelos está mucho más en el proceder crítico que en la certeza. Vamos, la certeza suele ser injusta, la crítica suele ser justa. Entonces, la manera en la que tenemos que proceder, a mi parecer, es tenemos que proceder, o sea, tenemos que actuar, porque no intervenir es irresponsable, pero no tenemos que intervenir desde la certeza, sino desde la crítica. Eh, Así que sí, esa es porque por ahí muchos psicólogos buscan certezas absolutas para operar, tranquilamente, digamos. Yo a mí no me resulta cómoda, no puedo quedarme con esa sensación, dado que veo que estas posiciones cómodas son muy fáciles de criticar, de cuestionar. Florencia Caligari. Yo venía desde la imparcialidad y neutralidad hasta que leí Haraway el año pasado en esta materia. Sí, Haraway remueve muchas cosas ahí. Lo que me lleva, ya no fuimos
Bueno, pero es casi lo último de las notas que me había hecho. A la pregunta de Marcos sobre la ontogenia. Que en este sentido, a ver la nota que me había hecho, que era lo que quería señalar. Que en este sentido uno puede ir a los genes y decir, bueno, pero hay cosas ahí que ya están marcadas, ya están, digo, el color de ojos, eso no va a ser, no va a poder cambiarse en términos culturales. Y sin embargo, lo que hay en la... Bueno, para empezar, hay una cuestión muy fuerte de información, de la categoría de información, que muchas veces se asume por parte de legos, pero también de profesionales de la salud, digo, médicos incluso, que hay de alguna manera información genética en los cromosomas. Es decir, que ahí como que está contenida la información como si fuera un código binario que después se lee y se reproduce, se desarma. Entonces está el archivo con el MP4 y digamos, el niño nace, das play y se reproduce la película de la vida, que está ahí encriptado. Bueno, sí, hay algunos que quedaron sipeados, que no se descomprimieron. Pero, digamos, eso es un error, porque no hay información en los cromosomas. Los cromosomas son, digamos, parte esencial de un proceso que tiene lugar. Efectivamente, no es pensable tampoco una historia personal, un desarrollo como individuo sin cromosomas. Pero no es que ahí esté codificada la vida, sino que forman parte de un proceso. Y por eso algunas de las cuestiones de género que charlábamos, por ejemplo, que ¿en qué consiste el varón es XY y mujer es XX? Pero si uno puede ver ahí que puedes tener determinados tipos de cromosomas y sin embargo algo en términos anatómicos o fisiológicos no se produjo y el fenotipo va a ser distinto de lo normal o normal, digamos, en términos estadísticos. Entonces, ¿vieron The Expanse? Que les dije, les di el consejo que vieran la serie The Expanse, The Expanse. Es una serie de ciencia ficción buenísima, supongo que la mejor serie, la mejor serie de ciencia ficción de la historia. A mí me encanta poner cosas que es lo mejor de la historia, pero esta es la mejor serie de ciencia ficción de la historia. Y por ejemplo, hay personas que, bueno, está en el futuro, ya pudimos hacer viajes interplanetarios y hay gente que está asentada en el anillo de los Belters. Están en el anillo de ¿qué planeta? Ay, no me acuerdo qué planeta. Bueno, están en el cinturón de asteroides de un planeta. Los Belters son, Beltaloda, tienen su propio dialecto y todo. The Expanse, sí, así se escribe. Está en Amazon Prime o en Torrent. Los Belters tienen una constitución mucho más, son mucho más delgaditos, mucho más escuálidos, no han desarrollado la masa muscular que desarrolla la gente en la Tierra, porque no han estado expuestos a la gravedad que hay acá. Entonces no pueden siquiera permanecer en la Tierra porque la gravedad los termina matando en general.
Entonces, ahí, por ejemplo, se ve muy claramente cómo la gravedad es un factor que determina nuestra constitución. O sea, esto es así, al margen de la ciencia ficción, ¿no? Esto es así. La gravedad es un factor que determina nuestra constitución y que no está codificado en los genes. Entonces, por eso puede considerarse información si no lo pensamos ya en términos informáticos, matemáticos, sino biológicos, pero hay que tener mucha precaución con la noción de información ahí. Entonces, los cromosomas forman parte de un proceso, de una historia. Si a una persona la criamos en un ambiente, digamos, es horrible lo que voy a decir porque sería una forma de tortura, de crueldad inhumana, pero si a una persona la criamos en total oscuridad, no va a desarrollar visión. A una persona que la privamos durante un periodo crítico de la exposición al lenguaje, no va a hablar. Entonces, ahí se ve cómo en términos, digamos, el fenotipo no es meramente la expresión de un genotipo, sino que es el resultado de un proceso, en términos de Lewontin, yo no estoy tan de acuerdo, pero me parece un avance increíble frente a otras posiciones, que es el resultado de un proceso dialéctico de interacción con el ambiente. En ese proceso dialéctico se desarrolla o lo que solemos entender como un fenotipo, que ya no tiene que ver necesariamente, o sea, tiene algo que ver, pero no se limita meramente a una expresión directa de las características genéticas. Si eso lo cruzamos con los cyborg de Haraway, podemos ver que nosotros podemos hacer muchísimas más cosas de las que nuestro genotipo en un primer momento habilitaría. Entonces, él, por ejemplo, evalúa la inteligencia. Los niños de hoy son, en ciertos aspectos, mucho más inteligentes, y uno podría decir en otros son menos inteligentes, que los de hace 20, 30, 100 años atrás. Pueden acceder a información casi instantánea. Están adaptados a las condiciones históricas en las que vivimos, de manera que pueden acceder a información de manera mucho más rápida. Uno puede decir el hecho de que no tengan tanta calle como los niños de hace 70 años hace que sean menos inteligentes y que sean menos aptos en otros. Sí, creo que también es cierto, pero eso muestra cómo la inteligencia se tiene que valorar necesariamente en términos contextuales, es decir, en términos históricos y geográficos específicos. No podemos valorar la inteligencia de manera general y después comparar entre distintos estratos socioculturales o entre países y demás. Sí, la estimulación temprana, bueno, muchas veces con lo que nos encontramos es que nuestras niñas contemporáneas están sobreestimulados. Pero bueno, ese es un ejemplo de cómo no tenemos que comprender simplemente los genes como destino. Y el proceso ese está abierto a una serie de contingencias históricas que resultan imposibles de prever. En ese sentido, la genética no es destino y bueno, ahí pueden ver Gattaca. No se me ocurrió ningún anime. Igual no tengo tantas películas de anime, me gustan ver más series. No se me ocurrió ninguna así rápido. Bueno, Profe, les dejé suficientes recomendaciones. Sí, Sofía. ¿se podría relacionar con la epigenética? Esto que recién hablaba de que... Dale, termina. no,
recién explicabas lo de, ¿no?, que la información que está en los genes, o sea, está muy ligada a todo un contexto, digamos, no, si a alguien no se le enseña a hablar durante un periodo, no va a hablar nunca, digamos, por más que en los genes esté la carga o la información para poder desarrollar el habla. Se me cruzó epigenética porque la rendimos la otra semana y el trabajo que hicimos fue justamente sobre epigenética, en donde el fenotipo se expresa o no dependiendo mucho del entorno y de lo que pasa ambientalmente. Sí, sí, tiene que ver. Sin embargo, bueno, yo no soy, aclaro antes que nada que no soy ni mucho menos especialista en epigenética y que tengo algo de Piaget leído, pero de hace mucho. Voy a ensayar una respuesta, pero no la tomen como asentada en piedra. Como nada de Claro, lo que digo. la idea era ver si tenía algo que ver, porque cuando hablabas me sonaba eso. Era esa Sí, mi duda. sí. Si no recuerdo mal, digamos, la cuestión epigenética es de que no hay un origen absoluto, sino digamos, hay episodios genéticos que se van sucediendo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Ustedes Sí, que sí, la aprendieron hace poco? Bien, sí. bien. Me parece que de nuevo está mejor que pensar en términos de orígenes absolutos, que ya sabemos para esta altura que no, que es extremadamente criticable, pero me parece que estaría, digamos que esa forma de pensar todavía está dentro de lo que Lewontin et al. Llaman pensamiento mecanicista. Es decir, me parece que todavía piensa en términos de sucesiones de eventos que disparan algo nuevo y que vuelve a algo nuevo, algo original, sí, que no había antes, pero digamos, lo que habilita cada salto estructural, digamos, lo que posibilita cada salto estructural es un funcionamiento mecánico, es una dinámica mecánica. Que la propuesta dialéctica de estos autores pretende, bien a lo que es la dialéctica, contemplar y superar, porque haría hincapié en las relaciones y la manera en la que la historia, esto es dialéctica 1-1, digamos, este es del ABC de la dialéctica. En términos dialécticos, cuando se produce una síntesis, los elementos de la dualidad que fue superada se conservan, están contemplados dentro de esta nueva síntesis generada. Y eso hace que de alguna manera la historia esté presente dentro de este nuevo elemento que se generó. No estoy seguro de que la epigenética, de que la aproximación epigenética tenga este componente o lo tenga de esa manera. Me parece que es una aproximación más mecanicista. No lo tomes, digamos, es la respuesta que puedo darte, pero no he estudiado en profundidad epigenética y si hay un especialista seguramente me podría destruir. Pero me parece que hay una relación, para contestar, me parece que hay una relación, pero que la propuesta de los autores pretende ir más allá. Ok, profe, sí, me quedó claro. Era porque me hizo ruido y ahora entiendo, digamos, a qué apuntan los autores, digamos. Y veníamos hablando de procesos y sí, la epigenética, digamos, es lo que vos decís, vuelve a caer, ¿no?, en algún punto en el mismo proceso, digamos. Eso es lo que entendí. Sí, Gracias, profe. no, de nada.
La aproximación dialéctica es extremadamente interesante. Blecher la expone de manera muy, muy esquemática, a veces por ahí un poco caricaturizada, pero si les interesa, es una lectura que eventualmente yo les recomiendo que hagan. Psicología de la conducta es el libro, la psicología de la conducta, una cosa así, de Blecher, que expone también cómo, en qué puntos se propone la dialéctica superar al mecanicismo, como un tipo de materialismo, pero que lo supera. Bueno, ya estamos, esta la quería hacer cortita para, así van a descansar si rindieron el práctico o prepararse para el de las 6, pero se hicieron las 4 de nuevo. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario que quieran hacer? Yo una preguntita nomás sobre la regularidad y la promoción de la materia. Ujú. Si desapruebo únicamente un práctico, pero lo recupero, ¿cómo quedaría mi posición, mi lugar sería? En total hay 7 prácticos a lo largo del año. ¿Eso queda claro? Claro, Bien. Ustedes si para desapruebo regularizar, uno, pero lo recupero. no. Ustedes para regularizar tienen que aprobar 5. Claro, Es decir, si ustedes aprueban 5, no importa qué pase con los otros, ya están regularizados. Si ustedes quieren promocionar, aparte de tener un promedio de 7, tienen que aprobar 6 de los prácticos. Ahora, o sea, va a haber 7 y un recuperatorio. El recuperatorio es para conseguir, digamos, ese práctico que le falta, o bien para regularizar, o bien para promocionar. Entonces, no podés desaprobar un práctico y sin embargo tener los otros 6 y ni siquiera requerir un recuperatorio. Ya está promocional. Podés gracias, desaprobar profe. 3 y hacer el recuperatorio. ¿Se entiende? Sí, gracias, profe. Bien. Pues hay 8 oportunidades, digamos, ahora con el recuperatorio de fin de año por los problemas del primero y solamente tienen que conseguir 5, 6 si quieren aprobar. Bueno, me alegra que te haya gustado, María. Si no hay nada más para preguntar, para charlar, traten de aprovechar seguramente lo van a hacer para ponerse al día con algunas materias, no se queden, ya después de los 2 parciales se vienen después de las vacaciones en el próximo cuatrimestre, así que traten de avanzar, están todos los videos, todos los textos, avancen todo lo que puedan, porfis que los quiero aprobar y a los que estén interesados de ayudantes el año que viene. No cae el lunes, eso salvo que sea feriado, pero si no, no, pero en principio no. Me parece que eso es un error. Eh, lo tomaríamos el viernes. Bueno, buenas vacaciones, que sean productivas y descansen si eso no es una contradicción. Que vaya lindo. Chao, profe.